Es usual que los impactos y daños causados por las guerras se midan en el número de muertos y la destrucción material que éstas provocan. Pero la perspectiva de las víctimas pone en evidencia otros efectos incuantificables e incluso intangibles. Estos daños han alterado profundamente los proyectos de vida de miles de personas y familias, han cercenado las posibilidades de futuro a una parte de la sociedad y han resquebrajado el desarrollo democrático. Las víctimas directas de la violencia en Colombia, así como sus familiares, amistades, vecindades y comunidades, han experimentado situaciones de horror extremo en condiciones de enorme indefensión y humillación. Sus víctimas fueron arbitrarios y no conocieron límites. La Ley 1448/2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, constituye una iniciativa sin duda importante en el camino que Colombia deberá recorrer para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación y la no repetición de los atroces crímenes que se han perpetrado contra millones de colombianos. El Senado de la República de Colombia reconoció esta labor de la Fundación Víctimas Visibles. Conmemoramos y condecoramos por su gentileza a presidente Corcho y la mesa directiva que usted conforma y del Senado en general, a las víctimas en Colombia y a quien constituyó, en aras de la verdad y de la fidelidad para la historia de Colombia, la promotora de la Ley de Víctimas, Fundación Víctimas Visibles, a la cabeza de la doctora Diana Sofía Giraldo. Nos propuso celebrar un día de solidaridad del Senado con las víctimas. Conmovidos por la profundidad y extensión del problema, decidimos que debíamos actuar, no solo por ser justo prestarle la máxima atención, sino para reparar lo antes posible la demora en atender unas situaciones dolorosas que muy probablemente por eso el país no quería enfrentar con franqueza. Diana Sofía insistió en la necesidad de ponerlo en el primer plano de nuestras preocupaciones y en la conveniencia de legislar sobre el tema. Nos citó el caso español para mostrar cómo una sociedad empodera y atiende a sus víctimas, y eso que los atentados de ETA tienen proporciones mucho más pequeñas que los padecidos en el largo conflicto colombiano. Así, el objeto de la Ley 1448 de 2011 tiene establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas individuales y colectivas en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la Ley 1448, dentro de un marco de justicia transicional que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales, siendo estos la dignidad, el principio de buena fe. Es importante tener en cuenta que las víctimas de los nuevos grupos paramilitares, post-desmovilización, ejércitos particulares al servicio del narcotráfico y las bandas criminales no son reconocidas para su inclusión en el registro único de víctimas. Por lo tanto, no se les separa los daños sufridos en los enfrentamientos de estos grupos, sus acciones militares, las guerras libradas por el control del tráfico de armas territorial y el microtráfico. Las víctimas de estos grupos deben convertirse en parte civil dentro de los procesos penales que les sigue la justicia ordinaria para poder obtener la reparación. El daño que se le hace a una víctima se le inflige a toda la humanidad. No obstante, aunque el conflicto armado en el país ha cobrado millares de vidas, muchos conciudadanos lo sienten como un asunto ajeno a su entorno y a sus intereses. Las víctimas sobrevivientes sufren la violencia en medio de profundas y dolorosas soledades. Esto se explica en parte porque la guerra se hizo cotidiana, porque transcurre en la ruralidad del país y porque la mayoría de quienes la sufren son personas anónimas. Esta fragmentación del país ha alimentado la pasividad, cuando no la indiferencia de muchos colombianos. Por ello es importante no solo una ley que busque reconocer, atender y resarcir a las víctimas, sino también integrar a toda la población colombiana en el trabajo. De ser desplazada, perdí mis sueños, perdí ilusiones, perdí esa tranquilidad. Hoy, por medio de la unidad de víctimas, en materia de reparación, pues se ha recibido lo que son las ayudas humanitarias. Yo creo que con este programa de unidad de víctimas las condiciones están dadas para el cambio social y democrático que necesita nuestro país.